Dios les bendiga. Saludamos a todos y qué bueno que nos pudieron acompañar a este servicio a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:20. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Amén. Y que esto, hermanos, sea nuestro sentir en el día de hoy. Estamos regocijados en el Señor, aunque en luchas y en pruebas, pero estamos confiados en que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ayudador. Y sabemos que su gran amor está en medio de nosotros. Amén. Así vamos a estar entonando estos cánticos a Dios en el día de hoy. Acompáñanos, hermano. Se oye el canto de un nuevo amanecer, la pasión que consume nuestro ser. Es tu gloria, oh Dios. La lluvia comienza a caer y la tierra comienza a florecer. Es tu espíritu, Dios. De tu gloria queremos más y más, que tu espíritu llene este lugar. Se escucha la lluvia temprana y tardía cayendo. El tiempo ya viene, vino y aceite fluyendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, tu gloria hoy vemos fluyendo. El río creciendo y desbordando, y apenas está comenzando. Se oye el canto de un nuevo amanecer, la pasión que consume nuestro ser. Es tu gloria, oh Dios. La lluvia ya empieza a caer y la tierra comienza a florecer. Es tu espíritu, Dios. De tu gloria queremos más y más, que tu espíritu llene este lugar. Se escucha la lluvia temprana y tardía cayendo. El tiempo ya viene, vino y aceite fluyendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, tu gloria hoy vemos fluyendo.
te adoraré. Aquí estás, obrando en mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sí, Señor, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias porque podemos sentir tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias porque estás obrando en cada una de nuestras situaciones, Señor. Te adoramos, te agradecemos, Dios. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto que estés con nosotros todavía adorando el nombre de Dios, que te hayas tomado este tiempo en familia para dedicárselo al que tiene la verdadera importancia en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de nuestros hogares. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero que en estos instantes tomes tu lugar y que dispongas tu mente y tu corazón a recibir algo de la palabra de Dios, porque es el pan que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan. Su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esa es la palabra que tú y yo necesitamos este día. Una palabra que venga de parte de Dios, que va a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo.
Y así, para comenzar, los que me conocen un poco saben que colecciono algunos artículos por muchos años. Algunos de ellos tienen un valor sentimental, otros tienen una aplicación y siempre los he utilizado en diferentes situaciones, pero he tenido diferentes artículos. No me considero un coleccionista, pero hoy quisiera compartirte un artículo que compré en un viaje que tuve con Johan hace muchos años. Todavía no nacía Johan, y cuando compré este artículo, mucha gente me criticó y dijo: ay, ¿por qué compra eso? No tiene ningún uso. Pero quiero compartirlo contigo el día de hoy. Espero que se vea bien en la cámara, y si no, después lo compartiré algunas imágenes. Este artículo es una espada, y si lo alcanzas a ver, es una espada de verdad. Este artículo es de metal, tiene su funda y tiene muchos arreglos alrededor. Este artículo, como lo ves, esta espada la he utilizado en muchas ocasiones, pero no te preocupes, no de la manera que tú estás pensando. La he utilizado para estudios bíblicos y para predicaciones, y hoy la voy a utilizar aquí con ustedes. Quería enseñárselas. Tengo muchos años con ella, y es una espada de metal. Y a diferencia de esta espada, que es verdad, esta no tiene filo, así que no te preocupes, no me voy a hacer daño y no pienso hacerle daño a nadie con esta espada. Pero la semana pasada hablábamos algo acerca de la armadura de Dios, y hoy quiero compartirte algo más acerca de la armadura de Dios, y por eso te estoy compartiendo este artículo, que es una espada. Y ahí es donde cada uno de nosotros vamos a aprender lo que es la espada de Dios. Este artículo dentro de la armadura de Dios, que es muy importante. Y para eso quiero que abras tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 6, verso 17. Vamos a seguir adentrándonos en este tema, que es la armadura de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6, 17. Sígueme en tu pantalla. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí todo el mundo decimos: háblanos, Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Una vez más, 1, 2, 3. Háblanos, Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Así es, Señor. La semana pasada te decía al final de la predicación que estamos viviendo en tiempos de guerra. Tenemos que estar armados, tenemos que estar protegidos. En la armadura de Dios, todas las diferentes secciones y partes son de protección. La única arma que funciona como protección y como ataque es la espada del Espíritu, lo que acabábamos de leer ahorita en Efesios. La espada, así como te mostraba mi espada de colección, la espada que Dios quiere que empecemos a utilizar no es una como esta. Es una espada más poderosa, y que vamos a ir aprendiendo juntos cómo utilizar y cómo entrenarnos en utilizar no esta espada, sino la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Así es. Entonces, usted podrá decirme: hermano, ¿esto quiere decir que es una espada? Así es. En el Espíritu, esto es una espada que va a servir no solo para protegernos, sino deshacer todos los ataques del enemigo. Nos está diciendo el apóstol Pablo que tomar la espada del Espíritu es utilizar la palabra de Dios, y ahí es donde vamos a adentrarnos un poquito más. Y el autor de Hebreos nos explica un poquito más a detalle acerca de la espada, que es un tema muy extenso y lo vamos a ir aprendiendo, ya sea a través de este canal o cuando Dios nos permita congregarnos una vez más en nuestra iglesia. Amén. Hebreos en capítulo 4, verso 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
Aquí el autor de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es tan poderosa que tiene dos filos y que penetra el alma, escudriña lo más íntimo, lo más profundo, nos conoce en totalidad como somos por dentro. ¿Por qué la palabra de Dios es como una espada de dos filos que acabamos de leer? El apóstol en Efesios habla del filo que va al frente, un filo que es de ataque. Pero aquí en Hebreos acabamos de leer otro tipo de filo que casi nadie quiere hablar. Y es donde hoy quiero compartirte un poquito más acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este filo de los que pocos hablan, de los que casi nadie menciona, de los que lamentablemente a algunos se les ha olvidado, es el filo que corta hacia adentro. Y ahí es donde la palabra de Dios nos va a empezar a ayudar a cada uno de nosotros. El filo de la palabra de Dios tiene que cortar hacia adentro. Primero tiene que cortar hacia adentro. ¿De qué me sirve tener una Biblia enorme? Si esa espada no me ha cortado a mí primero, no tendré la autoridad para cortar los ataques del enemigo. Así como lo oyes, es muy importante que tú y yo aprendamos a utilizar la espada del Espíritu, que es hoy en día la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. La Biblia está llena de muchos ejemplos relacionados con la espada y cómo utilizarla de una manera correcta en nuestra actualidad. Y hay una historia que quiero leer en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Vamos a ver cómo David y Goliat tuvieron un encuentro y cómo fue vital que David aprendiera a utilizar bien la espada. Así como me oyes. Leamos para que no te confundas. Dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El gigante Goliat utilizaba los ataques verbales para atemorizar al pueblo de Israel. La guerra entre David y Goliat era qué palabra era la más afilada, cuál de las dos palabras era una palabra de verdad. David, cuando derrota a Goliat, a pesar de que la historia es muy cierta y dice que toma una onda y lo derrota con una piedra, en realidad David derrota a Goliat con la palabra de Dios que salía de la boca de David. Por eso lo que acabamos de leer decía: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. No fue una piedra, no fue la puntería de David, fue la palabra que estaba detrás en la boca respaldando a David. Cuando tú crees y tú vives la palabra de Dios, lo que venga adelante de ti, ya sean problemas, lo que los hombres digan de ti, los que los gigantes de tu vida quieran causar, no tendrán efecto y no te darán daño, porque estás protegido y tienes la habilidad de contraatacar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso lo que leíamos en Hebreos dice: penetra el alma y el espíritu, entra la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Qué poderosa es la palabra de Dios. El filo más importante de esta palabra, es el que va hacia adentro primero, antes de utilizar el filo que va hacia afuera. Esta espada, que es la Biblia, corta lo que tiene que cortar, organiza dentro de mi vida lo que tiene que ser organizado. La espada, que es la Biblia, me discierne, me examina hasta lo más íntimo, como nadie y como nada puede conocerme en esta vida sino la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios y dispones tu vida a entrenarte a utilizar la espada del Espíritu, su palabra, te darás cuenta que hay cosas que nos falta mucho que aprender. No te preocupes, estás en el lugar correcto.
en esta familia en Cristo aprenderemos juntos a utilizar de una forma correcta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia con un corazón humilde, con un corazón receptivo, tú no la estás leyendo a ella. Cuando tienes un corazón humilde, la Biblia te está leyendo a ti. Es lo que el autor de Hebreos nos dice. Escudriña lo más dentro de cada uno de nosotros. Si has venido este día para que te dé una palabra de ánimo, una palabra que te levante, déjame decirte que la palabra de Dios, antes de levantar tu vida, tiene que cortar algo que no está correcto dentro de cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es para levantar el ego de las personas. La palabra de Dios no es para tener un corazón altivo. La palabra de Dios es para levantar a Cristo, nuestro Salvador, en cada una de nuestras vidas. Por eso su palabra dice: las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Se refiere a ti y a mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora sabes, y te lo voy a decir en buen mexicano para que lo entendamos. Ahora sabes por qué hay tanta gente dentro de las iglesias con las mismas mañas año tras año, así como lo oyes. Podrán tener 15, 20 años, pero siguen cometiendo las mismas faltas porque no han dejado que el filo más importante de esta espada los corte a ellos primero, antes de empezar a cortar los ataques que vienen enfrente. No han dejado que el filo más importante corte sus malas costumbres, corten aquellas cosas que les han afectado en su relación. Hay personas dentro de las iglesias que se ponen a dar espadazos, quieren cortar a todo mundo, quieren que todos cambien, pero cuando se trata de ellos no quieren cortar sus vidas con la palabra de Dios. Esta generación quiere restauración sin el filo de su palabra. Quieren ayuda inmediata sin ser humillados, sin ser cortados por su palabra. Y hay personas que dicen: Diosito, pídeme todo, pero no me pidas que perdone a la persona que me lastimó. Pídeme todo, pero nunca me pides que olvide que me engañaron y que me decepcionaron. Pídeme todo, Dios, menos que suelte mis temores. Porque hay personas que ya se aferraron a un sentimiento malo, a un temor, y ya están hasta encariñados y no lo quieren soltar. Pídeme todo, Dios. Hay personas que dicen esto, pero no me pidas que suelte mis debilidades. Lamentablemente no lo dicen con palabras, pero lo dicen con acciones. Pídeme todo, Dios, menos que cortes este pecado que ayuda y deleita mi carne. En su mente podrán pensar. Déjame darte este ejemplo. He conocido a algunas personas que les da temor ir al doctor. Menos una inyección, se llenan de pánico, hasta han llorado, porque simplemente visitar al doctor para ellos no les agrada. Pero en una ocasión, una persona que conozco visitó al doctor y no le gustaba para nada y tenía algo malo. El doctor le dice: tenemos que cortar, operar, porque su vida está en riesgo. Esta persona, a pesar de sus miedos al doctor, a las agujas y al bisturí, sabiendo que su vida estaba en peligro, le dice al doctor: ¿sabe qué, doctor? Córteme, rebáneme, quíteme, póngame lo que sea para salvar mi vida. Este ejemplo que te acabo de compartir debería ser en nuestra vida espiritual. Tendríamos que decirle las mismas palabras a Dios: corta, rebana, quita, pon lo que sea para salvar mi vida espiritual y mi vida natural de la muerte. Tendríamos que poner en práctica más estas palabras: Dios, corta en mi vida lo que tengas que cortar. Todo temor, todo mal sentimiento, todo mal pensamiento, y sobre todo, Dios, con tu palabra, corta todo pecado que haya dentro de mí. Es muy importante que aprendamos a utilizar correctamente su espada, su palabra, no para atacar, porque en el frente hay un filo y la gente está acostumbrada a querer cortar a todo el mundo.
El filo de la palabra de Dios que tenemos que poner en práctica primero es el filo que va hacia adentro, un filo espiritual. No estoy hablando de una espada física, estoy hablando de esta espada que es más poderosa y que el filo que va hacia adentro cortará mi alma, cortará mi espíritu, discernirá mis pensamientos. Algunas personas tendrán secretos escondidos y piensan que porque no se lo ha dicho a nadie, nadie se dará cuenta. Pero la palabra de Dios sabe lo que estás viviendo, sabe lo que sufres, sabe lo que has estado escondiendo ante los ojos del ser humano. Pero ante su palabra no hay nada que se pueda esconder. Utilizar correctamente bien su palabra. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pon atención en estas palabras que siguen. Dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, tenemos que recibir un entrenamiento para utilizarla de manera correcta. Un entrenamiento que nos corte a nosotros primero, que nos haga mejores personas, no una cortada natural en la piel, una cortada espiritual en nuestros pensamientos, en aquello que discierne lo más íntimo de cada uno de nosotros. Hay personas en la congregación que me encanta, me hacen 1000 preguntas de todo tipo, de política, de la Biblia, personales, y trato de contestarlas todas. Bueno, para ser honesto, solo hay una pregunta que no se la contesto a nadie, y los de la congregación saben de lo que estoy hablando. Pero todas las demás las contesto. Y hay alguien que me preguntó: hermano, ¿por qué predica así? ¿Por qué siempre empieza con un ejemplo? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué es como es? Y mi contestación es muy simple. Predico como predico, porque antes de tirar espadazos sin sentido, antes de pedirle a la gente que cambie, esta espada que tiene 2 filos, corta mi persona primero, antes de intentar cortar a una persona, aunque sea en defensa. Esta palabra corta mi vida, por eso soy como soy, por eso tengo la palabra de Dios en mi corazón, en mis palabras, y antes de pronunciar cualquier cosa, recuerdo que yo necesito ser cortado en alguna área primero, antes de empezar a juzgar a los demás o empezar a tirar espadazos. Por eso soy como soy, porque trato de utilizar el segundo filo que casi nadie quiere hablar, el filo de la palabra de Dios que nos corta a nosotros primero antes de cortar al que está enfrente. Hay que utilizar correctamente la palabra de Dios, nos dice el apóstol y le aconseja aquí a Timoteo. Utiliza bien la palabra de verdad. Recordemos que la palabra de verdad nos discierne a nosotros primero, nos conoce en lo más íntimo, y tenemos una guerra espiritual, y esta guerra no es contra carne y sangre, no es contra tu vecino, no es contra el jefe de la maquila, contra tu supervisor. Los que se andan peleando con las personas a su alrededor es porque no han entendido que la guerra es espiritual, y esta espada es para atacar las flechas encendidas del enemigo, lo que leíamos en Efesios la semana pasada. Así que si tú te consideras que no sabes utilizar muy bien la palabra de Dios, su espada, vamos a ir aprendiendo juntos. Cuando recuerdas que el padre de toda mentira es Satanás, utilizará la espada, la palabra de Dios, en contra tuya. La va a querer distorsionar para confundirte y para destruirte. Esa es la función del enemigo. Y por eso nosotros tenemos que estar bien seguros nuestra relación con Dios, cómo utilizar la espada del Espíritu, su palabra. Si recuerdas desde el Génesis, Eva fue tentada con las mismas palabras que Dios utilizó con ella. Y Satanás le hace esta pregunta: ¿qué no dijo Dios que si comerías del fruto serías como Él? ¿Sabrías la diferencia entre el bien y el mal? Y así es el padre de mentiras, así es Satanás. Va a llegar a tu vida con la misma palabra de Dios distorsionada para confundirte o destruirte. Eso sucedió en el Génesis.
Cuando vamos al Nuevo Testamento, Satanás utiliza la misma estrategia con el Señor Jesucristo y usa unas palabras distorsionadas y le dice a Jesucristo cuando está en el desierto y le repite las palabras de Dios mismo: tírate, porque escrito está que sus ángeles mandarán y para que tu pie no caiga en tropezadero. Una palabra distorsionada, fuera de lugar, fuera de sentido, y Jesucristo le responde con la palabra de Dios, bien seguro de quién era Él y cuál era su relación con el Padre. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar bien asegurados el día de hoy. Mi relación con Dios, abrazando su palabra y su espada del Espíritu. Por eso hay unas personas que están confundidos porque han utilizado de alguna mala manera, malintencionados, han distorsionado la palabra de Dios hasta de un púlpito mismo. Hay que tener mucho cuidado, los que predicamos, los que hablamos de la palabra de Dios, de hablar la palabra de verdad, como el apóstol aconsejaba a Timoteo. ¿Quieres aprender a utilizar su palabra, su espada? Voy a darte unos ejemplos antes de terminar. Y este tema lo vamos a seguir continuando porque es muy, muy extenso. Número 1, para aprender a utilizar su espada. No esta, porque esta hace daño físico, pero la espada que hoy tenemos que aprender a utilizar es esta, y de una manera correcta. Número 1, deja que el filo de la palabra de Dios corte tu vida y serás sanado. Así como lo oyes. Deja que la palabra de Dios corte tu vida y serás sanado. Cuando nosotros somos cortados, cuando estamos en la cocina haciendo un trabajo manual y uno de nuestros dedos es cortado, hay una herida, sale sangre, hay un pequeño dolor, pero esa piel se regenera y vuelve a sanar. La cortada espiritual que Dios quiere hacer dentro de cada uno de nosotros, hasta lo más íntimo de nuestros huesos, es esa cortada espiritual que va a ayudar a sanar nuestro espíritu y nuestra alma también. Prefiero ser cortado 1000 veces por la palabra de Dios que ser destruido por las flechas encendidas del enemigo. Déjame repetirte esto. Prefiero 1000 veces ser cortado con la palabra de Dios que ser destruido por las flechas del enemigo. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies su espíritu, porque eso traerá fortaleza y protección a cada uno de nosotros. Porque un predicador no sea de tu agrado, no menosprecies su palabra. Ay, no le puse atención al mensaje porque no me gustaba como el hermano se vistió. Hoy no usó corbata, hoy sí usó corbata, hoy se vistió de una manera, hoy se peinó de otra manera. Deja esas cosas superficiales. Deja que Dios te hable a través de la persona que menos pienses. Cuando en nuestra congregación se comparta la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, porque ahí Dios traerá libertad para cada uno de nosotros. La vez pasada mencionaban meditar en su palabra de día y de noche. El consejo número 2 que te doy. El primero era, deja que la palabra de Dios corte tu vida y serás sanado. El consejo número 2 que te doy. Agárrate aquí porque está un poco fuerte y dice así: deja que la palabra de Dios corte tu lengua. Ay, deja que la palabra de Dios corte tu lengua. Y a algunos ya se les fue la imaginación y sabrán y harán afiguraciones de qué voy a hablar. Pero como dicen nuestras abuelitas, ese va a ser otro tema que compartiremos más adelante. La palabra de Dios necesitamos aprenderla a usarla, y para eso necesitamos dejar que la palabra de Dios corte nuestra lengua no natural, una lengua que nos ha ganado en los últimos años, que en vez de hablar cosas negativas deberíamos tener un vocabulario que sale de su espada del Espíritu, de esta palabra, una palabra viva. En Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera frase dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La espada del Espíritu. Aquí en Josué se le está hablando. Josué era un experto en la guerra, un experto en utilizar la espada. A través de la mano de Josué había conquistado, derrotado algunas naciones, era experto en el servicio militar, pero ahora la palabra, la espada que a Josué se le aconseja utilizar es esta, la misma que tú y yo tenemos que poner en práctica y tenemos que recibir un entrenamiento. Josué era experto en la palabra, ahora Dios quería que fuera experto en la palabra, en la espada de verdad. En Josué capítulo 5 hay un encuentro entre un varón de Dios y Josué. Y este encuentro es muy especial. Si tienes oportunidad de leerlo, léelo. Y es donde se le habla cómo utilizar ahora la nueva espada espiritual, la palabra de Dios. Josué ganó batallas y guerras con espada. Ahora Josué ganaría batallas y la guerra con la palabra de Dios en su boca. La toma de Jericó no fue bajo espada, sino bajo espada física o de metal. La toma de Jericó fue una toma espiritual con la palabra de Dios en sus labios. Quiero decirte por último, habla verdad. Hable la palabra de Dios. Empezará a ganar batallas en su vida cuando empecemos a hablar la palabra de Dios. De día y de noche, nunca se aparte la palabra de Dios de nuestra boca. Que nuestras palabras salgan, esas palabras de vida que solo vienen de parte de Dios. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. Vamos a aprender a utilizar de una manera correcta la palabra de Dios. No estamos para pelearnos entre nosotros mismos. Esa no es la guerra. No estamos para hacer comentarios en las redes sociales, para tirar piedras, espadazos y desquitarnos de las personas. Así no se utiliza la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cortar nuestra vida primero para poder sanar interiormente y después contraatacar los ataques del enemigo. Hagamos esta oración y las próximas semanas que Dios nos permita estar en la congregación, seguiremos hablando de este tema, que yo sé que en el último punto que di a muchos se les abrieron los ojos y los oídos. Deja que la palabra de Dios corte tu lengua. Así es, hablemos su palabra. Haz esta oración conmigo. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra estará en nuestra boca de día y de noche, Señor. Que tu Espíritu Santo nos permita, Señor, nunca apartarnos de ella. Será nuestra protección y también será nuestra arma de ataque cuando aprendamos a cortar todo lo malo que hay dentro de nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares, protegiéndonos y ayudándonos. En el nombre de Cristo Jesús, creemos tu palabra. Amén y amén. Hasta aquí te dejo. No es que no tenga mucho que decir, sino simplemente al buen entendedor, la palabra de Dios. Así es. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye bye.